relación a... Bueno, el tema que viene es en relación al tema de geometría, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene que ver con, en específico, con algún tipo de triángulos. A ver, pero antes de mencionarlo, les voy a hacer unas preguntas generales. Los triángulos, ¿cómo se pueden clasificar? Nada más antes de hablar del Isósceles, escaleno, rectángulo, Equilátero. y equilátero. Acutángulo, obtusángulo. A Obtusángulo. ver, ¿cómo está eso? ¿Hay varios nombres de los triángulos? Es ¿Cuántos? tres. Son tres, que el isósceles, escaleno y el equilátero. Y aparte están los otros, que no me los sé. Lo que sucede Acutángulo. es que, bueno, igual los cuadriláteros y así, y también los triángulos, por ejemplo, los triángulos los podemos clasificar de acuerdo a dos cosas, ¿no? ¿De acuerdo a qué lo podemos clasificar? Nada más para que lo tengan bien claro, ¿sí? Porque luego estoy hablando de los triángulos y nadie sabe de qué estamos hablando. De acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos, ¿no? Si es de acuerdo a sus lados, pues es, ¿qué es? Es isósceles. ¿Qué otro más? Equilátero. Equilátero. Y el Nada más. escaleno. ¿Y el? Escaleno. Escaleno. Muy bien. No voy a decir que aquí rectángulo, ¿no? Y de acuerdo a sus ángulos, ¿quién sería? Rectángulo. El rectángulo. Obtusángulo. ¿Mande? Obtusángulo. 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 Ocutángulo. Y acutángulo, ¿no? Muy bien. Dentro de estos, ¿cuál es el triángulo que me preocupa hoy hablar? El triángulo del cual hoy voy a hablar es acerca del triángulo rectángulo. Y cuando hablamos de triángulo rectángulo, me estoy refiriendo a los triángulos que tienen un ángulo especial. Son los ángulos que tienen, son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahorita me interesa que tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Sí? Ese es el tipo. Porque de pronto, por ejemplo, puede haber un triángulo rectángulo isósceles. Sí. Bueno, no lo sé. Queda en su conciencia. Un triángulo rectángulo puede ser equilátero. ¿La pregunta? Un triángulo rectángulo puede ser equilátero. No. Sí. No, no se podría formar. Isósceles sí. No, isósceles porque sería como la mitad de un cuadrado, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Podría ser escaleno? O sea, es decir, un triángulo, los triángulos tienen tanto apellidos y nombres. Y hay así como ustedes que tienen dos nombres, pues los triángulos pueden tener dos nombres. Puede ser isósceles rectángulo, o rectángulo isósceles, o solo rectángulo, o solamente, ay, tú isósceles, ven por acá, hey, rectángulo. Y ya cuando estás molesto con el rectángulo, a ver, tú, rectángulo isósceles, ¿no? ¿No? Entonces, aguas, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que repasar un poquito acerca de los nombres de los rectángulos, ¿no? De los triángulos, ¿no? Pero en este momento, lo que a mí me interesa es hablar acerca del triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo tiene muchas propiedades, ¿sí? El triángulo rectángulo es aquel que
Espérame, me mandaron algo, que es mi infarto. A ver, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y antes de hablar de Pitágoras, voy a hablar un poquito acerca del triángulo rectángulo, porque luego nos perdemos, ¿no? El triángulo rectángulo tiene algunas características. Todo triángulo, ustedes saben que tiene 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, ¿no? Y los vértices generalmente los nombramos como letras mayúsculas, ¿ok? Y generalmente tiene 3 ángulos, ¿no? Hay 3 ángulos por aquí. 1, 2 y 3, ¿no? Exactamente, como aquí dice, 90. Cada uno de esos lados tiene un nombre. El lado que está justo mirando hacia el frente del triángulo, del ángulo de 90, es a que le llamamos hipotenusa. ¿Sí? Siempre. Y además es el lado más grande de todos. Hipotenusa. O así. ¿No? Ahora, fíjense. ¿Quién es el ángulo? ¿Quiénes son los que forman el ángulo de 90 grados? Estos dos lados, ¿no? Entonces, los lados que forman el ángulo de 90, digamos, de 90 grados se llaman catetos, ¿no? Catetos. Los dos son catetos y el ángulo y el lado más grande es el que se llama hipotenusa y siempre es el que está enfrente de 90 grados. Esa es la primera característica, ¿no? Otra cosa, a ver, repaso. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Un triángulo cualquiera. ¿Cuántas alturas tendrá un triángulo? Una. 3. Generalmente en la escuela nos enseñan así. Nos dan un triángulo y nos dicen, pues esta es la altura, ¿no? Y pensamos que esta es la base y esta es la altura. Y pensamos que solamente es así. Y no, un triángulo no tiene una base y una altura. Tiene 3 bases y 3 alturas. Por cada base hay una altura, ¿no? Porque las alturas salen del vértice hacia el lado opuesto de la altura. ¿Y cuál es la característica principal de la altura? Que va del vértice, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados. Del vértice, ¿no? Del vértice y toca hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo muy interesante aquí es que, por ejemplo, si yo hablo del triángulo, por ejemplo, rectángulo, ¿no? Y antes de empezar con todo el rollo, si yo hablo del triángulo rectángulo, pues yo puedo trazar una altura muy bien. Yo puedo trazar, pues esta es la altura, ¿no? Una de las alturas. ¿Y las otras dos alturas cuáles serían? Pues siempre salen del vértice, ¿no? Las alturas siempre tienen que salir, por ejemplo, del vértice hacia el lado opuesto, hacia un lado, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, tiene que salir de aquí, formando un ángulo de 90 grados. Bueno, si sale del vértice, entonces la otra altura, ¿dónde tiene que salir? Pues de acá. Y tiene que tocar, así como esta cruzada toca a este lado, pues esta amarilla también tiene que tocar al lado que está aquí. ¿Y dónde tiene que tocarlo? Acá. Y esta, lo mismo. ¿Qué pasa? Que los dos catetos, sirven tanto de base como de altura, ¿no? Los catetos en un triángulo rectángulo son tanto base como
altura. Y si tú quisieras, por ejemplo, calcular el área de un triángulo rectángulo, claramente decimos, pues es un triángulo, y para calcular el área de un triángulo, que es base por altura, ¿no? Entonces, imagínate que a ti te den pues híjoles, imagínate, me dan un triángulo y tengo que triángulo rectángulo y tengo que calcular su área. Bueno, entonces tengo que encontrar cuánto vale la altura y tengo que encontrar, pues, cuánto vale la base y así yo encuentro el área, base por altura. Bueno, si tienes la base y tienes la altura, pues lo puedes hacer. Pero imagínate que no te dan la base ni te dan la altura y ¿qué haces, no? O sea, oh my God, oh por Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿no? Entonces, pero te recuerdas que este es de 90 grados y resulta que de pura casualidad este lado vale 3 y este vale 4, ¿no? ¿No? Son los catetos y de pronto a ti se te va la onda y dices, pues son catetos, son otros lados y no son la base ni la altura, y ¿cómo encuentro? Pues recuérdate, ahora te digo a ti que los catetos sirven de base por altura, base y altura. Entonces también el área del rectángulo lo podemos calcular como la multiplicación de los dos catetos dividido entre 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya sabían eso? Porque de pronto se les va a los alumnos, ¿no? Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y yo tengo, pues, aquí que esto mide A, esto mide B y esto mide C. Pues también el área, pues, es igual al producto de los dos catetos dividido entre 2. A por B entre 2. ¿Ok? No se les olvide. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron para que podamos continuar? Maestro, tengo una duda. ¿Mande usted? ¿Existe un tipo de triángulo en el que sus 3 lados es igual a sus 3 alturas? Que a ver, pues así que se me ocurra y que te pueda decir que sí o no, no sé. A ver, que sus 3 alturas sean iguales a sus 3 lados. No podría ser porque, mira, para que, ese es otro punto y eso es otra propiedad. Porque aquí tú me estás diciendo, habrá un triángulo como este, ¿no? Rectángulo, que sus 3 alturas sean iguales a sus 3 lados. Pues no. No, porque pues, para empezar tendrían que, esta tercera altura tendría que estar por acá, ¿no? ¿No? Y no podría ser, nada más, en este caso coinciden así. Y otra cosa muy importante, en todo triángulo hay algo que se llama la desigualdad del triángulo. Es decir, en todo triángulo la suma de dos lados del triángulo siempre tiene que ser mayor al tercer lado. En el peor de los casos, bueno, los 3 lados son diferentes, ¿no? Y siempre uno tiene que ser mayor que el otro. Al sumarse con el mayor con cualquiera de los otros dos, siempre va a ser mayor al otro. O al sumarse los otros dos menores, siempre va a ser mayor al más grande, ¿no? Y en el peor de casos, que sea isósceles, pues no, tampoco funcionaría ni que fuera equilátero, ¿no? O sea, no se podría, ¿sí? ¿Ok? Ahora, hay otra cosa. ¿Ya puedo ahorrar? Ya. Sí, profesor. Okay. Bien. Entonces, hay algo más, hay algo que igual me interesa, ¿no? ¿Qué pasa con el triángulo rectángulo? Aparte de sus alturas, aparte de sus áreas, ¿qué más podemos hablar antes de continuar? Bien. Imaginemos que tenemos un triángulo, un rectángulo aquí, ¿no? Este es el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces sabemos algo muy importante también. Hay una propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿cuánto suma? 180. Eso ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo,
la suma es 180, ¿no? Entonces, como aquí es 90, ¿cuánto me va a sumar este ángulo más este ángulo? ¿Cuánto me va a sumar estos dos angulitos? 90. 90, es decir, esta es una propiedad. Siempre la suma de los dos ángulos que están aquí en la esquinita, tanto este angulito que está por aquí y este angulito que está por acá, siempre al sumarlos me va a dar 90 grados. Esa es la ley, ¿no? Esa es propiedad característica, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, le voy a decir qué nos dice el teorema de Pitágoras. No les voy a hacer la demostración, porque para hacer la demostración, pues les tengo que enseñar semejanza o otros temas. Entonces me voy a salir mucho del tema para poder llegar solamente al teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces creo que me voy en lo práctico para que, porque como no tengo mucho tiempo con ustedes para trabajar esto, a lo mejor en otro maestro les va a poder hacer pues el tema de semejanza y congruencia, ¿no? Y ya con eso, una de las formas de hacer la demostración de Pitágoras es con semejanza, ¿ok? Pero les voy a hacer la versión abreviada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya copiaron esto? Ya. Bien. Vamos a irnos a lo práctico y a los tips, ¿no? Tips. Imagina que tú tienes un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que si sumamos estos dos, va a ser igual a este, pero al cuadrado. Es decir, ahorita no anuncié el teorema, nada más es como referencia, fíjense. Si yo sumo los dos catetos, va a ser igual a la hipotenusa. Pero no es tan así. Sino yo voy a decir, si yo sumo los dos lados, pues va a ser igual al tercer lado, pero la única diferencia es que los tengo que elevar al cuadrado a cada uno de ellos. Dicho de otra forma, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? La suma de los cuadrados catetos es igual al cuadrado de hipotenusa, ¿no? Pero de una forma gráfica, pues para visual, es decir, la suma de esto es igual a esto y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Así de simple, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre, sin importar qué tipo de triángulo o qué medidas tenga, siempre que sean 90 grados, la suma de estos van a cumplir. Y uno de los triángulos importantes que siempre van a salir es el triángulo con medidas 3, 4 y 5, ¿no? Este triangulito tiene 3, 4 y 5. Este es un triángulo que cumple el teorema de Pitágoras. Porque, por ejemplo, si tú tienes 3 más 4 es igual a 5. Sí, pero al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 16, 25 es igual a 25. ¿No? ¿Sí? Y no solamente es un ejemplo de que cumple este teorema. O sea, no solamente cumple que al sumar los dos catetos y cada uno al cuadrado, esto va a ser como resultado el cuadrado del tercer lado, que en este caso sería la hipotenusa, ¿no? Pero todos los triángulos rectángulos van a cumplir Pitágoras. Y dentro de los triángulos rectángulos que cumplen Pitágoras, hay algunos que resulta que tienen sus lados enteros, como el de 3, 4 y 5. Y esos triángulos que cumplen Pitágoras y que tienen medidas enteras, como 3, 4 y 5, los conocemos como triángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos son aquellos triángulos rectángulos cuyos lados son enteros. ¿Ok? ¿Estamos? Y existen varios tipos de triángulos pitagóricos.
¿Sí? ¿Ok? Sí, profesor. ¿Puedo borrar? Profesor, Mande. de hecho, solamente para ver si no, si tengo bien la idea, para demostrar que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que la suma de los dos catetos al cuadrado, lo que se puede hacer es con los lados se puede decir como hacer un cuadrado Sí, esa es una de las formas. eh, Sí, sí. de, Y vas a completando cuadrados de, y así. Sí. De sí, hecho, por ejemplo, si ustedes, hay un libro de Tesaloa, de los de la, o sea, aquí haciendo promoción, ¿no? Pero no, imagino los tienen al alcance porque pues, hay algunos que participan en varias olimpiadas. Hay un Tesaloa que salió hace años, que tiene varias demostraciones de teorema de Pitágoras. Sí, existen muchísimas demostraciones de teorema de Pitágoras, ¿no? De manera geométrica, de manera aritmética, de manera, o sea, no se imagina, ¿no? Y sí, la que me estás diciendo es correcto, ¿sí? Así es, ¿sí? Hay muchísimas, y de pronto sí es como que, wow, ¿no? ¿Sí? Pero voy a hacer algo muy diferente ahorita, ¿sí? Ahorita no me voy a enfocar en la demostración porque no quiero irme a las aplicaciones, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? sí, Vale. profesor. ¿Se acuerdan que de lo que hablábamos de factor de proporcionalidad? De fracciones equivalentes, 4/6, 6/9, ¿no? Sí, Lo maestra. mismo pasa con los triángulos. Imagina que tú tienes un triángulo con medidas, fíjate, 3, 4, 5. Sus múltiplos, ¿cuáles serían? 6, 10, 15. Sus múltiplos, ¿cuáles serían? ¿No? 9, 2. ¿no? No, como que aquí me emocioné, ¿no? Aquí, déjame ver. Ajá. Es que pues está trazando los triángulos. A ver. Más fácil. Voy a dibujar varios, ¿no? ¿Sí? Y un último por acá, ¿no? Y bueno, el primero voy a dibujarlo bien, ¿no? Para hacer bien las cosas, ¿no? O sea, a ver. Así como existen las fracciones equivalentes, pues existen los triángulos semejantes. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Por 2. Por 3, ¿cuánto sería? 9, 12, 15. Por 4, ¿cuánto sería? 12, 16, 20. 20, ¿no? Y así. Y todos estos, ¿cómo son? Semejantes. ¿Por qué? Porque existe un factor de proporcionalidad entre sus lados. Hay factor de proporcionalidad en sus lados. ¿Lo ven? Siempre va a haber el factor de proporcionalidad, ¿no? Si ejemplo 3, 4, 5, entonces significa que todos sus múltiplos también van a ser triángulos pitagóricos. Y no solamente existe el triángulo pitagórico de 3, 4, 5, sino que existen más triángulos pitagóricos. Bueno, les doy el consejo, me va a tocar, creo que darles de nuevo la próxima semana, pero no sé qué tema. Existen más triángulos pitagóricos. Investíguenlos. Y así como está pasando con 3, 4, 5, todos sus múltiplos también van a cumplir. ¿Sí? Todos los múltiplos. O sea, tú vas creciendo el triángulo por 2, por 3, por 4, ¿sí? Pues todos los triángulos que puedas formar multiplicando sus lados también son pitagóricos. Y lo interesante de los triángulos pitagóricos es esto. Por ejemplo, es esto. Esto ya te lo aprendes de memoria. Si tú de casualidad tienes un triángulo, no, o sea, como que no se me da mucho viendo de la trazada, ¿no? ¿No? Y fíjate, imagínate que tú ya sabes
que estos triángulos son rectángulos. Tú ya sabes que son rectángulos. Y tú de casualidad sabes que esto mide 3, 4. En automático, tú vas a decir, ah, pues este es 5. Imagínate, tú tienes un triángulo que mide 6, 8. Ah, pues en automático, pues esto es 10. Imagínate, tienes un triángulo que mide 9, 12. Pues en automático, pues tú ya sabes que esto vale, pues 15. ¿No? Y también puede pasar que, ejemplo, que el valor desconocido no sea la hipotenusa, sino sea otro de los catetos. Por ejemplo, imagínate. Ajá. Bueno, aquí ya hay varios ejemplos, ¿no? Entonces voy a borrar nada más estos dos ejemplos, ¿no? Sí, porque sí. Ahora, imagínate que tú tienes un triángulo pitagórico, no un triángulo. Tú sabes que es un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a dibujar 2 o 3 para buscar más ejemplos, ¿no? Tú ya sabes que es un triángulo rectángulo, ¿no? Y entonces, imagínate que tú sabes que esto vale 10, 8, en automáticamente, ¿cuánto vale X? 6. 6. O sea, es decir, si tú ya tienes 2 de los 3, el tercer lado desconocido lo puedes encontrar. Si tú te das cuenta que son múltiplos de 3, 4 y 5, 10, 10 y 8 es 5 por 2 y 8 es 4 por 2. Entonces el otro tiene que ser 3 por 2. ¿No? Entonces imagínate que aquí yo tenga que esto vale, no sé, 9, 15. ¿Cuánto valdrá X? Pues me doy cuenta que 15, ¿qué es? Es 3 por 5 y 9 es 3 por 3. ¿Quién es 3 y 5? Los lados del triángulo pitagórico original. Entonces, el lado que me falta es el relacionado con el 4, pero como es el factor de proporcionalidad por 3, es 3 por 4, pues sería 12. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya expliqué? Sí. Vale. Y siempre te ponen un triangulito pitagórico en las Olimpiadas, ¿no? O sea, siempre un triángulo pitagórico. Así que apéndanse los triángulos pitagóricos y apéndanse cómo calcular, ¿no? ¿Sí? Vale. Sin la necesidad de utilizar el teorema de Pitágoras, pues tú puedes saber tú puedes encontrar lados así de fácil, ¿no? ¿No? Irnos de una manera sencilla. Ahorita me lo estoy yendo como que a lo práctico, ¿no? Ahorita no me quiero centrar en la demostración, sino me voy a lo práctico, ¿sí? ¿Puedo lograr para poner otros ejemplos? Voy a poner unos ejemplos para amarrar esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Porque ahorita está Sí, como profesor. que embarrunado todo esto, ¿no? ¿Sí? Ok. Voy a poner unos ejemplos para que los hagamos. Así rapidito. Y poder, como que continuar. Y así, ¿no? Sí, y ya estos ejemplos ya les sirve a ustedes para pues, repasar y estudiar, ¿no? El anterior fue así como para explicar la idea y el concepto, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y pues bueno, ya sabemos que estos son de 90 grados. Por favor, ustedes pónganle los 90 grados, ¿no? Ahí en su libreta, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si yo tengo 3, 4, X, 5, ¿no? Si yo tengo 5, 4, pues X es 3. ¿Cuál es el que me falta? Tengo 5, 4. ¿Cuánto me falta? 3, ¿no? Y aquí tengo 5, 3. ¿Cuál me falta? Pues el 4, ¿no? Ahora imagínate que yo tenga 20, ¿no? 15. ¿Cuánto valdría X? No, perdón, me equivoqué en las cuentas. A ver. Por 5, 15, perdón, 15, 9, ¿no? Ahí está.
¿Cuánto valdría X? 21. Ujú. Por ejemplo, fíjate, 15 que es igual 3 por 5. 9 aquí es igual a 3 por 3. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad? 3, ¿no? ¿Cuáles son los números que tengo? 5 y 3. ¿Cuál es el número que me falta? Tengo 3 y 12. 5. 12, ¿no? El número que me falta es 4. Por proporción 3, 3 por 4, 12. ¿Lo vieron? Ah, imagínate que yo tengo aquí 60. ¿No? Ajá. ¿Cuánto valdría X? ¿Quién me dice? 12. O sea, 12. ¿Cuánto valdrá X? 60 es igual a 5 por 12. 36 es igual a 3 por 2. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad? 12. Que los dos tienen. Prácticamente esto es similar a los, ¿cómo se llama? A los comunes múltiplos, a los. Ándale, exacto, eso es lo que me quiero referir, que todos múltiplos. Nada más tienes que ver qué tan grande es de 3, 4 y 5. Si es el doble, si es el triple, si es el cuádruple, ¿no? ¿Ok? Entonces, te das cuenta que el factor proporcional es 12. Tengo 3 y 5. ¿Cuál es el que me falta? 4. Entonces, este valor X, ¿cuánto va a valer? Pues 48. ¿No? Entonces, ahora, si yo tengo que, no sé, esto vale, pues te voy a poner fácil. 8, 10. ¿Cuánto vale X? 6. 6. ¿Por qué 6? Porque 10, evalúo 10. 10 es igual a 2 por 5. Evalúo 8 es igual a 2 por 4. El factor de proporcionalidad es 2. Y yo tengo el número 5, ¿no? Y el número 4. ¿Cuál número me falta? Pues el 3. Y como el factor de proporcionalidad es 2 por 3, 6. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, así como este triángulo pitagórico, existen muchos más triángulos pitagóricos, ¿sí? Pero este es de manera de ejemplo con 3, 4 y 5, ¿no? Entonces tú tienes que pensar, pues prácticamente, así como en las fracciones equivalentes, pues piensa en los triángulos equivalentes o triángulos semejantes, ¿no? Que van haciendo el doble, el triple, el cuádruple, ¿no? ¿Cuál sería el que haría? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Puedo borrar? ¿Me avisan cuando pueda borrar? No les voy a enseñar a despejar, ni les voy a enseñar la demostración por el momento. Les voy a hacer algo mucho más práctico, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya despejar y todo demás ya lo van a repasar con el tema de álgebra o algo, ¿no? Ahora que me interesa es ver el tema de Pitágoras, ¿ok? ¿Puedo borrar? Bien. Por mi parte. Imagínate Sí, profesor. que tú tienes la idea, así como la regla de 3, ¿se acuerdan que la regla de 3 siempre vas a tener un valor desconocido? Pues en un triángulo rectángulo siempre vas a tener 1, 2 o el tercer lado desconocido, o el tercer lado, o sea, vas a tener 3 lados, ¿no? ¿No? Para poder resolver un triángulo rectángulo, siempre vas a necesitar que de esos dos
De esos tres, siempre conocer dos. Y que solamente desconozcas uno. La incógnita puede ser cualquiera de los tres lados, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? La incógnita puede ser cualquiera de los tres lados, ¿sí? ¿No? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si mi incógnita, primer caso, ¿no? Ustedes pongan caso 1, ¿no? Caso 1 ahí, ¿qué pasaría si cuando la incógnita es la hipotenusa, ¿no? ¿Qué pasa cuando la incógnita ¿qué pasaría cuando la incógnita es la incógnita es la hipotenusa, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Imagínate que este es 3, este mide 4 y mi valor desconocido es Profesor. X, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mande. Bueno, voy a continuar. ¿Qué pasaría si mi incógnita es el valor X? ¿A mí qué me dice Pitágoras? ¿A ustedes qué les dice Pitágoras? ¿Ah? Pues Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de hipotenusa. A lo que vamos a ir nosotros, a lo práctico. ¿Qué sucede con lo práctico? ¿No? ¿Cuáles son los catetos? 3 y 4. ¿Cuál es la hipotenusa? X. Ah, pues entonces yo puedo decir X es igual a la suma de estos dos al cuadrado, pero le saco raíz. Eso es todo. Ahí Maestro, ya despejando. Sí, dime. Sería me está sacando de la llamada. Ah, sí, es que yo no tengo el control, pero cualquier cosita, voy a intentar. Hay alguien que está aquí como dándoles las opciones, ¿no? De entrar. Sí, vale. De todas maneras, creo que se está grabando la clase y la puedes checar gatito, ¿no? Sí. no sería Entonces, por ejemplo, raíz Perdón, profesor, es que 9 se trabó. más 6. ajá. No te preocupes, cualquier cosa, vuelves a intentar acceder y de todas maneras la clase va a estar grabada, se los van a pasar. Ujú. ¿Ok? Entonces lo ¿No único que sería tenemos que hacer raíz 9 más 16? 9. Cinco, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. ¿Difícil? No. Entonces, esto sí era lo práctico. Aquí yo me estoy saltando algo que se llama despeje, despejar el valor. Pero lo que voy es, si tú lo que necesitas es la hipotenusa, lo único que vas a hacer es sumar los dos catetos al cuadrado y sacarle su raíz. Es lo único que tienes que hacer, ¿no? Sumas estos dos para encontrar este valor X, ¿no? Y le sacas su raíz. ¿Estamos? A ver, copia. ¿Sí? A ver, copien. ¿Sí? Ok, ¿ya copiaron? Ya, maestro. Ok. Bien. Vamos a hacer como un caso 2, ¿no? Cuando el valor desconocido o desconocido es, ¿qué? Un cateto. Generalmente va a haber, ya sea el cateto o la hipotenusa, es el valor que se desconoce, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar que, pues, ¿qué será? Pues este vale 5 y uno de los catetos, vamos a pensar que este vale el 4. X es el que desconocemos, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Ah,
¿Cómo puedo encontrar el valor X? Pues fácil. A la hipotenusa le vas a restar el valor del cateto conocido. ¿Sí? A la hipotenusa le restas el cateto desconocido. Ah, ¿cómo está esto? Sí. O sea, si yo lo que busco es encontrar el cateto y tengo el valor de hipotenusa, entonces lo único que voy a hacer es 5 menos 4. Pero no voy a hacer una resta 5 menos 4, sino voy a hacer 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado y a esto, ¿qué le voy a hacer? Raíz. Fíjate, en el caso 1, cuando lo que tú buscas es la hipotenusa, lo que está aquí es una suma. Pero cuando tú lo que estás buscando es el cateto, lo que va a hacer aquí es una resta. Por tanto, lo único que va a proceder es hacer los cálculos. 5 al cuadrado, 25, 4 al cuadrado, 16, 25 menos 16, 9, y X es igual a 3. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Difícil? Ahorita no les estoy enseñando el despeje, les estoy enseñando cómo hacerlo directo, ¿ok? Sí, porque eso es todo un tema y no sé si saben ya despejar. ¿Sí? Vale. Cópienlo, por favor. ¿Listo? Por mi parte ya. Ok, voy a poner 3 ejemplos. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, ahorita lo que procede, voy a poner 3 ejemplos para que ya los tengan así como en su libreta. Y está fácil. O sea, no estoy despejando el valor de la hipotenusa y todo eso a partir de Pitágoras. Lo que quiero que entiendan es que esta forma de resolverlo se basa a partir del teorema de Pitágoras, pero no hice el despeje. Me lo salté. ¿Por qué? Porque pues no sé si aún ya sepan ecuaciones y todo lo demás. Entonces me salté y me voy a lo práctico, ¿ok? Ahora, imagínate que esto vale 10, esto vale X y esto vale 6. Ahora imagínate que esto vale 12, esto vale 8, esto vale X. Imagínate que esto vale 6, no sé, 8 y esto vale X, ¿no? Está fácil. ¿Cómo encuentro el valor de X? Cuando el valor de X es un cateto, entonces, ¿qué tengo que hacer? A la hipotenusa le tengo que restar el cateto. A la hipotenusa le tengo que restar el cateto, ¿verdad? Entonces, X, ¿a qué vendría siendo igual? ¿No? A 8. No, ajá, X vendría siendo a la raíz cuadrada. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? ¿Cuáles son la hipotenusa es 10 menos el cateto 6, pero los elevo al cuadrado y le saco su raíz, ¿no? O sea, X vendría siendo igual a 10 al cuadrado, 100. 6 al cuadrado, 36, ¿no? 100 menos 36, ¿cuánto es? 64, ¿no? Y raíz cuadrada de 64, 8. O sea, la tiene, ¿no? ¿Lo vieron? Aquí como es, pues es lo mismo. Para encontrar este valor X, ¿qué tengo que hacer? A 12 te voy a restar 8, le voy a poner al cuadrado, ¿no? Y saco su raíz. X es igual a la raíz cuadrada, 12 al cuadrado, 144 menos 64, ¿no? 8 por 8, 64. ¿Y cuánto es 144 menos 64? ¿Quién me ayuda? 4... 80. 80. Mande. Sí, Sí, sería 80. 80. Pues lo dejas así.
el valor de X es igual a la raíz de 80. Listo, se acabó. ¿Sí? Ah, pues el otro, ¿cómo es? Pues no, tampoco es tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, pues el Ahí valor de sería X, sumar, pues, ¿no? aquí es suma de ambos, ¿no? Entonces es la raíz cuadrada de 36 más 64, raíz de 100, ¿no? ¿Sí lo ves? Cuando el valor desconocido es el cateto, a la hipotenusa le resta el cateto conocido. Cuando el valor desconocido es la hipotenusa, pues lo único que tengo que hacer es sumar los dos catetos, pero al cuadrado y sacar raíz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí me puede explicar? Aquí se suma, aquí se resta, aquí se resta. ¿Sí? Ok, fácil, ¿no? ¿Está fácil? Sí. Bien, bien, ahora les voy a enseñar dos teoremas muy importantes que tienen que ver con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Ya copiaron? Ya. Como que ya voy muy acelerado, ¿no? ¿No? Pero si de pronto me dice, maestro, bájale un poquito a la intensidad, me dice, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya estamos? Bien, puedo borrar, ¿verdad? ¿Me avisa cuando ya puedo borrar? Ya. ¿Ya? Bien. Ya. Esto se llama teorema de la altura, ¿ok? ¿Sí? Imagínate que tú tienes un triángulo rectángulo acá y aquí tienes el ángulo de 90 grados, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca, ya sabemos que estas dos son alturas, ¿no? ¿No? Esta y esta sabemos que son alturas. Bueno, no voy a hablar acerca de esta altura, sino voy a hablar acerca de la altura que sale acá. ¿Sí? Me preocupa esta altura. Esta es la altura que necesito. ¿Sí? Esta es la altura. Aquí me esfuerzo. Bueno, si se dan cuenta, esta altura divide, cuando cae, corta en dos pedazos a la hipotenusa, ¿no? Y vamos a llamarle M y N o A y B, o sea, vamos a ponerle M y N, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué me dice el teorema de altura? Que la altura al cuadrado, esto sale por semejanza, es igual al producto de M por N. Es decir, si de pronto tú tienes un triángulo rectángulo acá, ¿no? Y de pura casualidad o no sé, aquí te trazan una altura y te dicen, fíjate cuántas aplicaciones.
caso mide 3 y esto mide 4. ¿Cuánto mide? Y te dicen, calcula el área, calcula, te dicen, esta es la altura, esto mide 3 y esto mide 4, y te dicen, calcula el área de ese triángulo. Pero si no, no tengo nada más tengo la base, que en realidad, pues es la base, pues valdría 7, ¿no? ¿No? Y, pues nada más tengo que la base vale 7, pero no tengo ni esta altura, ni tengo esta altura, ni tengo esta altura. No tengo ninguna de las 3 alturas, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No pasa nada, absolutamente nada, ¿ok? Imagínate que te dicen, pues resulta que esta altura, ¿no? Al cuadrado es igual a 3 por 4, 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que la altura es igual a la raíz de 12. Ok. Entonces tú ya tendrías cuánto vale la altura. Y tú ves, bueno, entonces el área es igual a la base por la altura entre 2. ¿Pero cuánto vale la base? 7. ¿Cuánto vale la altura? Raíz de 12 entre 2. Entonces esto sería igual al área. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Y de aquí podemos sacar varios ejemplos. Por ejemplo, en vez de que te pidan ahora la altura, pon que, pues, yo te digo que esta altura, no sé, vale 10 y esto vale 6, ¿no? O sea, no sé, 5 y 10, ¿no? Yo te digo, encuéntrame el área de ese triangulito, ¿no? O cuánto vale X, ¿no? ¿No? O para encontrar esta área, pues necesito saber el valor de X, ¿no? ¿No? Pues puedo decir, pues yo ya sé que la altura, en este caso, la altura es igual a 5 por X, pero la altura como vale 10, o sea, la altura al cuadrado, es igual a 5X, pero 10 es igual a 100, es igual a 5X, por lo tanto, 20 es igual a X, o sea, ¿sí? O sea, 5 veces un valor para que me dé 100, pues X tendría que valer 20. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí podemos jugar con varias posibilidades y alternativas, ¿no? Como si fuese tipo regla de 3, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? O puede ser que, por ejemplo, te doy el área del triángulo y te doy los puntos donde cortan y necesito encontrar esta altura, ¿no? Entonces, aquí puedes jugar un poquito con esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Puedo borrar? Bueno, copien, chicos. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Me avisan cuando yo pueda borrar, por favor? Por mi parte ya. Lo mismo digo. Listo. Listo. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, y ahí, esos son dos ejemplos de que puede funcionar con el teorema de la altura. Ahora vamos a hacer con el teorema del cateto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice el teorema del cateto? Que, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Pues ya sabemos cuáles son sus dos catetos, A y B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdense que yo les había dicho de una altura que sale hasta acá, ¿no? Y obviamente esto divide en dos segmentos, M y N, ¿no? Y obviamente la hipotenusa es todo este valor que va de acá a acá, que vale C.
¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale A, el valor de A va a ser igual al valor de la hipotenusa por este cachito M. Véanlo. Este cateto está de este lado. Está con este. ¿No? ¿Sí? A es igual a C por M. ¿No? Y si yo quisiera saber cuánto vale B, ¿sí? ¿Ok? A al cuadrado. Si yo quisiera saber cuánto vale B cuadrada, que sería igual al valor de C, ¿y qué creen? Multiplicado por quién? Por N. Aquí es por M. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí es este multiplicado por este. No, o sea, si yo quiero A, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar M por C. ¿No? Si yo quiero, por ejemplo, B, es multiplicar N por C. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo vieron? Todavía. Ejemplos. Ejemplos. Entonces, imagínate que tú tienes un triángulo rectángulo de ese estilo, ¿no? Y por acá, pues trazamos la altura desde acá. Y resulta que, pues no sé, esto mide 3 y este mide 4, ¿no? Yo quiero saber cuánto mide A. Pues digo, pues pues está fácil. Pues A al cuadrado es 3 por todo esto. ¿Sí? Si yo quiero saber el valor de A, es 3 por todo esto. Así de fácil. ¿No? ¿Y cuánto vale? Pues A al cuadrado es 3 por, ¿y cuánto vale todo esto? 3 más 4, 7. Entonces A es igual a la raíz de 21. Listo. Pero si yo quiero saber el valor de B, ¿cuánto sería el valor de B? Híjole, qué difícil, ¿no? B cuadrada es igual a 4 por todo esto. ¿Sí? 4, 3 más 4, 7. 4 por 7, 28. Por tanto, B es igual a la raíz de 28. ¿Lo vieron? ¿Difícil? Ese es el teorema del cateto. ¿Cómo lo ven? Bastante entretenido. Espera un momento que se me está acabando la pila en mi computadora. ¿La qué? La pila. Sí, y nos falta una hora, yo tuve que conectar igual. ¿Sí? Entonces ya tenemos teorema de Pitágoras, teorema de altura, teorema de cateto, ¿ok? ¿Sí? Estas son formulitas que nos pueden servir para resolver algún tipo de problema, ¿ok? ¿Qué otra variante podría...? Pues imagínate, ¿no? O sea, puedes trazar distintas variantes, por ejemplo, o sea, tipo, o sea, ¿no? Imagina que esto vale 10, ¿no? ¿No? Y tú sabes que la altura trazada desde por acá, no sé, corta en, no sé, esto mide 3
Y esto yo no sé cuánto mide, ¿no? No sé, vamos a ponerle... Ajá, pon que esto mide 4, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Encuentra el valor de X. ¿Cómo encuentro el valor de X? Pues teorema del cateto, ¿no? Yo ya sé que 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. Bueno, aquí, no, aquí me quedaría. Bueno, vamos a poner el 10 de este lado, pero, ¿sí? Si no, me va a hacer una cuadrática aquí, ¿no? No, ahora sí. ¿No? ¿Sí? Yo puedo decir, pues 10 al cuadrado es igual a 4 por X más 4. Pues 10 al cuadrado es 100, que esto es igual a 4 por X más 4. O sea, 100 es igual a 4 por algún número. ¿Por qué número tengo que multiplicar 4 para que me dé 100? Pues 25, ¿no? Entonces 25 es igual a X más 4. Entonces yo número le sumo 4, me da 25. ¿Qué número tiene que ser X? Pues X tiene que ser igual a 21. Listo. ¿No? Entonces de esta forma tú puedes encontrar medidas. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, maestro. No, maestro. Ah, profesor. Ok. Ahora les voy a pasar más aplicaciones, ¿ok? ¿Listo? Me dicen si ya copiaron. Entonces, todo le estoy pasando cosas que tienen que ver con Pitágoras, ¿ok? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Por mí ya. Ok, sigamos. ¿Por qué nos sirve todo eso del teorema de Pitágoras y cateto? Pues de alguna forma nos va a resolver. Bueno, una de las principales características de un cuadrado es que pues tiene sus 4 lados iguales. ¿Y qué pasa si tú divides al cuadrado a la mitad? ¿Qué se te forma? ¿Dos triángulos? Dos Dos triángulos. triángulos rectángulos congruentes. Dos triángulos rectángulos congruentes, ¿no? Entonces, recuerda que este vale lado, este vale lado, ¿no? Y este sería la diagonal, ¿no? Bueno, una de las características de esto es que, aquí les voy a pasar una formulita, nos dice que la diagonal es igual al lado por raíz de 2. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado del lado 1, su diagonal es 1 por raíz de 2. Así de fácil. Si yo tengo un cuadrado del lado 2, su diagonal es 2 por raíz de 2. Si yo tengo un cuadrado del lado 3, su diagonal es 3 por raíz de 2. ¿Sí? Si yo tengo el lado... Está fácil, ¿no? Nada más es el lado y la regla es el raíz de 2, ¿no? O está muy difícil. ¿Está difícil? Está un poco difícil. Si nada más es tener el lado y le pones la raíz de 2. No tienes que ni siquiera hacer una cuenta. Simplemente, ok. Si yo tengo un cuadrado que mide del lado 10,
¿Cuánto medirá su diagonal? Ah, pues su diagonal es 10 raíz de 2. O sea, le agregas la raíz de 2, es todo. La medida de su diagonal. ¿No? No es difícil, ¿verdad? ¿O sí? Igual a la inversa, ¿no? ¿Qué pasaría si, vean, si yo tengo el lado, con el lado encuentro yo la diagonal, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo con la diagonal encuentro el lado? Ah, pues resulta que el lado es igual a la diagonal entre raíz de 2. Eso es todo. Es todo. Por ejemplo, si yo te digo, y fíjate, en el primer caso es que tú conoces el valor del lado del cuadrado y tú necesitas encontrar cuánto mide la diagonal. Ah, pues nada más le aumentas la raíz de 2. Ah, pero ¿qué pasaría si no te dan el lado del cuadrado? ¿No? Pero sí te dan la diagonal, ¿no? ¿No? Y sí te dan la diagonal, pero necesitas ahora, pues para hacer tus cuentas y encontrar tu respuesta, necesitas encontrar cuánto mide, pues el lado del triángulo. Ah, pues no pasa nada, ¿no? Porque si el lado de tu triángulo, por ejemplo, es 1, entonces tu diagonal es 1 sobre raíz de 2. Si tu lado es 2, entonces tu diagonal es 2 sobre raíz de 2. En vez de multiplicar, ¿qué hacemos? Dividimos. Y eso tiene que ver con Pitágoras, ¿no? ¿No? ¿Difícil? No, profesor. Según yo, está fácil. Ah, perdón, lo puse al revés, perdón, es que me estaba aquí yo deteniendo, ¿sí? Sí, pero era al revés las letras, ¿sí? O sea, sí, si yo tengo que mi diagonal es 1, ¿sí? Hay que puse al revés las letras, ¿no? Si yo tengo que mi diagonal es 1, entonces ¿cuánto mide mi lado? Ah, pues 1 entre raíz de 2. Si mi diagonal es 2, entonces mi lado, ¿cuánto va a medir? 2 entre raíz de 2. Si mi diagonal vale 3, entonces mi lado 3 va a valer. entre raíz cuadrada. Ajá, y si mi diagonal vale 10, pues mi lado va a valer 10 entre raíz de 2. Así de fácil. ¿Ok? Es lo inverso. Ok. ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Copien. ¿Ya copiado? Ya. Sí. Bien, vamos con lo siguiente, ¿no? Ejemplo. ¿Sí? Bien. Sí, porque me estoy yendo a la práctica, ¿ok? Ahora, ahora hay algo muy interesante. Bueno, yo ya a partir de la misma cosa, pues yo ya les dije, por ejemplo, que el lado, ¿no? Es igual a la diagonal por raíz de 2, ¿no? Yo ya te dije que la diagonal es igual al lado sobre... se me está yendo el rollo. Ajá, sí. Por ejemplo, yo ya les dije que
mm, que la diagonal, ajá, es igual al lado por la raíz de 2, fórmula 1. Ahora yo también le estoy diciendo que el lado en función de la diagonal es igual a la diagonal entre raíz de 2. Y ahora viene una tercera, a partir de la misma, ¿no? Pues fíjate que estas dos salen de esta relación que existe, ¿no? Salen de la relación pitagórica, porque esto es por Pitágoras. Por Pitágoras se da lo siguiente, nos dice, esto viene de esto, ¿no? Que 2L al cuadrado es igual a diagonal al cuadrado. De aquí podemos jugar con esta expresión. También podemos decir que el lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado entre el lado al cuadrado, ¿no? Lo voy a escribir mejor, ¿ok? Lo voy a escribir mejor, ¿ok? Para que lo apunten, ¿no? Yo puedo decir que 2 veces el lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. También, otra forma de explicar esto es que el lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado entre 2, ¿no? O también puedo reescribirlo así, que 2 es igual a la diagonal al cuadrado entre el lado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Todo esto viene de esto mismo, o sea, son planteamientos o despejes que más adelantito van a aprender a hacer. Nosotros nos estamos yendo a lo práctico, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. O sea, y que sería igual al lado del cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué tengo yo aquí? Lado al cuadrado. Lado al cuadrado, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, peques? Que esto es equivalente al área. Por lo tanto, ya encontramos una nueva identidad. Yo puedo calcular el área de un cuadrado de dos formas, ¿no? Puedo yo decir, pues el área, pues es igual al lado del cuadrado, la clásica. Pero pon que yo no tenga cuánto mide el lado y solamente tengo cuánto mide la diagonal, no pasa nada. El área es igual a la diagonal del cuadrado entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado cuya diagonal mide 10, entonces su área, ¿cuánto va a ser? 10 al cuadrado entre 2. O sea, su área es igual a 100 entre 2. O sea, su área va a valer 50. 50. Es todo. De volada. ¿No? ¿Difícil o complicado? No. Está fácil, ¿no? Nada más es que se vayan poniendo estas cositas, ¿no? ¿Qué pasó, María Fernanda? ¿Por qué lloras? Dice carita de con lagrimitas. ¿No? Entonces, ¿está fácil o está difícil? Está fácil. Medio difícil, medio fácil. Ajá, medio difícil, medio fácil. Nada más es practicar un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí. Creo que estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿No? No. ¿O está bien así? Sí, está bien así. ¿No? Entonces, a ver, vamos. Entonces ya sé calcular la diagonal en función del lado. Sé calcular el lado en función de la diagonal. Sé calcular el área en función del lado y ahora sé calcular el área en función de la diagonal. ¿Ya ven? Profe, usted esta es las primeras clases que nos da, ¿verdad? Sí, es la primera que te doy, les doy. Ah, ok. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita estoy un poco desesperado porque como
como es la primera vez que los conozco, o sea, siempre tiene que haber como un proceso como que tipo de diagnóstico, de saber cómo estás, cómo están, qué saben y qué no saben. Entonces tengo que hablar muy en general, pero me queda la duda, en qué punto iniciar, ¿no? Porque yo te puedo hablar acerca de algo, ¿no? Pero qué tanto es algo y qué tanto es, qué tanto es tantito el inicio y qué tanto tantito es después del inicio y qué tanto tantito es como, ya más o menos sabe, ¿no? ¿Mm? Entonces, sí estaba yo así como preocupado. Veo que algunos sí conocen algunas cosas y veo que algunos aún tienen algunas dudas, ¿no? Entonces, así como que o voy muy rápido o voy muy lento, ¿no? Entonces al inicio está así como que, no sé. Pero ya con el tiempo, si yo les llega 2, 3, 4, 5 clases, pues ya nos arrancamos con un buen ritmo, ¿no? Pero pues, es parte de esto, ¿no? Ojalá puedan aprender lo más que puedan, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿ya copiaron? No. A mí me falta el de Ah, Peter, profesor. el segundo. ¿Qué pasó con el segundo? Nada más me falta copiarlo. Ah, bueno, ¿quién quiere jugar gato conmigo? Yo. Yo. Ah, Yo, Yo quiero, ¿Quiere yo quiero, yo? yo quiero. Bueno, pues, si quieren, ahorita hago otro gato para quien quiera jugar conmigo. sí, mientras copian, me avisan. Sí. Y, A ver, Sabrina. Ok. A ver, empiezo yo. Espérate, deja cambio el color. Por favor, déjame empezar a mí. Ay, oye, no, me equivoqué de lugar. oye, un Ah, bueno. montonero. Ok, está bien. Ok, ¿ya copiaron, chicos, o todavía? Oye, la próxima semana me va a volver a tocar, darles clase. Me da Ok, gusto. acá Creo está. que voy a estar más relajado ya para la próxima clase, ¿ok? Sí. Pero, ¿cómo ven todas estas actividades? Todas esas fórmulas. Ya Bien. ganaste. ¿Bien? ¿Sí les gustó? Buena. Sí. Estuvo buena. Ahí ¿Dónde está está. la- Es que ya quedamos empate. Ok, vamos a continuar. Yo creo que Ok. nos va a sobrar tiempo, porque como voy muy rápido. Ok, otra de las cosas que siempre salen y que tienen que ver con Pitágoras, ¿qué creen? Es con el triángulo ¿Equilátero? equilátero, sí. El triángulo equilátero es muy usado. Bien. Les voy a dar 3 fórmulas que tienen que ver con el triángulo equilátero, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Sí. Y yo creo que con todas estas fórmulas, en su mayoría ya estaríamos bastante bien, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues hacemos algunas prácticas, ¿no? ¿Qué tiene de característica el triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales, sus 3 ángulos son iguales, sus ángulos interiores y exteriores son iguales, sus mediatrices, bisectrices, ¿no? Y medianas, y mediatrices, ¿no? Y bisectriz, todos son iguales, ¿no? ¿Sí? Y sus 3 alturas son iguales, y la altura es igual a la mediana, la bisectriz, y, ¿no? Todo eso. Luego van a ver con calma, ¿no? Pero, ¿por qué es muy importante el triángulo equilátero? Pues vamos a pensar que el triángulo equilátero, pues se tiene del lado L, ¿no? Tiene sus 3 lados iguales, ¿no? Bien. Fórmulas importantes. O sea, fórmulas importantes del triángulo. Por ustedes que no se les acuerden ningún nacional de esto, ¿eh? Si yo quiero calcular la altura de un triángulo equilátero, esto es igual al lado por la raíz de 3 entre 2. Si yo quiero calcular el área de un triángulo equilátero, esto es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. ¿Sí? Dicho de otra Pero forma, esto o sea, prácticamente, profesor. Pero, se parece mucho. espérame un momento, profesor.
Esta fórmula de la altura la puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? O incluso el área, ¿no? ¿Se acuerdan que hace rato, igual que hacíamos con el cuadrado, le agregamos el raíz de 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a poner algo aquí por acá, y vamos a decir que aquí vamos a poner, dame un segundito. Profe, Bueno, es que estoy así como, ¿no? profe, ¿Mande? ¿qué dice fórmulas? ¿Qué? ¿Perdón? Importantes. Fórmulas importantes. Importante. Mi letra está así como de doctor, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a pensar que esto mide el lado, altura y área, ¿no? Si el lado vale 1, ¿qué crees? 2, 3 y 4. Para encontrar la altura, ¿qué tengo que hacer? Dividir el lado entre 2 y agregarle raíz de 3, ¿no? O sea, es 1/2 de raíz de 3. Si el lado vale 2, 2 entre 2, 1, o sea, raíz de 3. 3 entre 2, 3/2 por raíz de 3. 4 entre 2, pues 2 veces la raíz de 3. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a escribir de nuevo, ¿eh? Y lo voy a poner menos gordito para que se pueda ver, ¿no? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para encontrar la altura? Pues dividir el lado entre 2, 1/2, y lo pones por raíz de 3. Eso es todo. 1/2 de raíz de 3 o raíz de 3 entre 2. Y 2 entre 2, 1. 2/2 de raíz de 3, o sea que es raíz de 3. 2 entre 2, 1. Aquí 3/2 de raíz de 3, ¿no? Aquí 4 entre 2, 2 veces raíz de 3. Y fíjense, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí voy a hacer voy a pasar esto de las áreas, de los lados acá, ¿no? Lado y altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Nada para que se fijen, porque no se ve bien. ¿Qué va a pasar? ¿No? Esto vale raíz de 3. 2 veces raíz de 3. 3 veces raíz de 3. Es como una secuencia, ¿no? ¿Y eso qué va a valer? 1/2 de raíz de 3. 3/2 de raíz de 3, ¿no? 5/2 de raíz de 3, ¿no? Va avanzando en un medio, porque 2 es 4/2, ¿sí? O sea, es como que yo tengo aquí 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, y lo único que le tengo que hacer, ¿qué es? Aumentarle la raíz de 3. ¿No ven? Por ejemplo, si yo quisiera pensar, pues un triángulo, a ver, ¿cuánto valdría la altura del triángulo rectángulo del lado 10? ¿Qué tengo que hacerle al lado? 10 entre 2, 5. Y le agregamos, ¿qué? Raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí lo ven? 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. 5. Y lo único que tengo que hacer, 5 veces raíz de 3. A ver, ¿cuánto será la altura de un triángulo equilátero? Perdón, es que hace rato dije que rectángulo, pero ¿cuánto será la altura de un triángulo equilátero del lado 20? 20 raíz de 3.
No. Se divide el lado entre 2, siempre es entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Ah, pues ¿dónde cuestión? Ah, pues 20 entre 2, 10. Entonces la altura del triángulo equilátero es 10 veces la raíz de 3. A ver, ¿cuánto será la altura de un triángulo equilátero de lado 100? 50 raíz de 3. ¿Esto difícil? No. Ah, pero cuando es impar, por ejemplo, ¿cuánto medirá la altura de un triángulo equilátero del lado 25? Pues no, pues nada más lo dejas así. 25 medios de raíz de 3. O sea, si lo quieres dejar en decimal, 12.5 por raíz de 3, pero nosotros en Olimpiada no manejamos tanto los decimales, sino generalmente tratamos de dejarlo en fracciones o en enteros, ¿no? ¿No? O radicales, ¿no? Bueno, si es 25, pues 25 medios de raíz de 3. A ver, repítame, ¿cuánto es ¿sí? ¿Cuánto será? A ver, pero que estoy checando algo. Pam. ¿Cuánto será la altura de un triángulo equilátero de lado 11? 11 raíz de 3 sobre 2. Ajá, 11 por raíz de 3 sobre 2 o 11 medios de raíz de 3. Es lo mismo. ¿Difícil o complicado? Y si se dan cuenta, va en mitad y mitad, ¿no? En medio y medio. Por ejemplo, ¿no? Voy a borrar esto, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, a ver, si yo tengo un triángulo equilátero del lado 2, ¿cuál es su altura? Lado 1 por 2, la raíz de 3. 4, 6, 8, 10. Fíjate, los pares que me dan, raíz de 3, 2 raíz de 3, 3 raíz de 3, 4 raíz de 3, 5 raíz de 3. ¿Ya ven la proporcionalidad? Está inmerso en todo. Los impares. Entonces los impares es, ¿qué sería? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, ¿cómo sería esto? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Aquí sería 3 medios de raíz de 3, ¿no? Aquí sería 5 medios de Profesor, raíz de 3. ¿cree que pueda decir algo? Sí, dime. Esto lo puedo decir nada más como un dato curioso, y es que antes las multiplicaciones se consideraban tan complicadas que solo se enseñaban hasta la universidad. Sí, así es. Ay, prácticamente si sabías dividir eras, no sé, ¿cómo se llama? Un genio. Ajá, eras un genio, eras el Albert Einstein de la época. Ajá. ¿Cómo se llama? Entonces sí, pues ya se imagina si hubiera olimpiadas matemáticas, ¿no? Ahí el problema más difícil es, ¿cuánto es 5 por 5? Ujú. Y pues Y no sé, fíjate, a mí se me hace como impresionante. sí, es que para, este,
Fíjate cómo va avanzando esto de los medios. Es que para llegar hasta donde estamos, nosotros tuvimos que pasar muchos años para llegar a pues, dominar los conocimientos. Los conocimientos que estamos viendo actualmente nos tomó mucho tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Estos puntos 5, 1.5 y así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí ya entendieron cómo salió esto de la Sí. altura? Y lo mismo va a pasar con el área, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo lograr esto? Entonces, cuando es par, divide entre 2. Está fácil, 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, pues no sé, profesor, cómo sea, quizás ya en unos años ya se pregunten, oye, si en serio, yo qué sé, ¿cómo se llama? En el 2022, ¿cómo se llama? El álgebra se enseñaba hasta la secundaria. A nosotros nos los enseñan en el kinder, Sí, no sé, algo bueno, así. no tan así, pero sí algo así. Sí, porque Ay, antes no se pensaba a enseñarle álgebra y teoría de números a los niños de primaria, y ahora ya le estamos nosotros enseñando álgebra y teoría de números a los niños de primaria. Y dices, wow, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Quién sabe? sí, ya sé, es que es como, no sé, es que entre más va avanzando todo, más se va ocupando y Ándale, ándale, así es. porque Ok, antes pues decías, ¿para qué ocupamos las multiplicaciones? Pero pues ahora, para todo. ¿cuánto? Si ocupo 5 rollos de papel higiénico al mes, ¿cuántos rollos de papel higiénico ocuparé en un año? Optimización de Ujú. dinero. Es que, pues no sé, aunque parezca así bien simple, no sé, quizás en No, el es que tienes pasado razón, decías, no ay, es así como que. ajá, o sea, quizás en el pasado quien hacía eso era, quién sabe, Albert Einstein, no sé. Ahora, vamos a hacer el proceso al revés, peques, ¿no? Ahorita, si nosotros calculamos, si nosotros tenemos el lado, podemos encontrar la altura, ¿no? ¿No? Ya lo vimos ahorita. Pero ¿qué tal si lo tienes al revés? ¿Qué tal si a ti te dan un triángulo equilátero y te dan el valor de la altura? Y te dicen, tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Y su altura vale 10. Encuentra el área, chihuahuas. Para encontrar el área, ¿qué necesito? Encontrar la base y decir base por altura entre 2 o usar la formulita, ¿no? ¿No? ¿Estamos? ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, si nos dan la altura y nos piden ya sea calcular la base o encontrar todo el área del triángulo, pues a fuerza necesitamos encontrar pues el lado. Pues resulta que nosotros podemos hacer un despeje y esto les queda como una formulita y resulta que el lado es igual a 2 veces la altura entre raíz de 3. Es decir, si mi lado vale 10, si mi, ya se me va la onda, si mi altura, ¿no? Vale 10, ¿no? Si mi altura vale 10, entonces mi lado es 2 veces por 10 entre raíz de 3. 20 entre raíz de 3. Otro ejemplo, ¿no? ¿Se lo ven? Si yo tengo, digamos, otro triángulo, ¿no? ¿No? Y resulta que mi altura, no sé, es 6, ¿no? O 8, ¿no? ¿No? Y digo, pues mi altura A, pues es 6. ¿Cuánto va a dar el lado del triángulo equilátero? Pues 2 veces el lado entre raíz de 3. 2 por 6, 12 entre raíz de 3. Ya no haces la cuenta, no tienes que calcular raíz de 3 y luego dividir 12 entre tercer punto y cachito y no sé qué cosa. No, lo dejas así indicado. Eso es todo. ¿Difícil? Maestro, Manda usted. ¿esto aplica para cualquier tipo de triángulo o solo para el rectángulo? Solamente triángulos equiláteros. Estas fórmulas que les acabo de dar, estas últimas, es para triángulos equiláteros. De hecho, hasta ¿se acuerdan que lo puse ahí en la notita que hasta lo redondearon y lo dibujaron?
propiedades del triángulo equilátero, ¿no? ¿Sí? Esta Ok, formulita gracias. solamente para el triángulo equilátero. Esta es solamente para poder calcular la altura y el área de un triángulo equilátero, pero a partir de esas nosotros podemos sacar otras propiedades como pues calcular pues a partir de la altura del lado y a partir del lado de la altura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo te digo, yo tengo un triángulo equilátero del lado 10, ¿cuánto valdrá su lado? Yo tengo un triángulo equilátero cuya altura vale 10. ¿Cuánto vale su lado? Pues está fácil, ¿no? Se ¿Me multiplica. podría repetir la pregunta, por favor? Claro, si hay un triángulo equilátero cuya altura... pues ya lo tengo ahí. Vamos a cambiar de dato. Si yo tengo un triángulo equilátero cuya altura vale, no sé, 12. Altura vale 12. ¿Cuánto valdrá el lado del triángulo equilátero? 24. ¿24 qué? 24 entre raíz de 3, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo te lo pongo al revés, si yo te digo, oye, tengo un triángulo equilátero cuyo lado mide 8. ¿Cuánto mide su altura? 8 entre raíz de 3. No, te 4. cambié la pregunta, ¿no? ¿Ya se fijaron? Porque una es para calcular la altura y otra es para calcular el área, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner los dos ejemplos para que lo vean, ¿no? Porque luego sí revuelven, pero sí tienes razón, ¿no? Por ejemplo, si mi ejercicio es calcular la altura en función del lado, por ejemplo, si yo te digo, pues el lado es igual a 10, ¿no? La pregunta es cuánto mide la altura. Pues la altura, pues es dividir 10 entre 2 y multiplicarlo por raíz de 3, ¿no? Bueno, pues esto es igual a 5 veces la raíz de 3, ¿no? Pero si yo te lo pongo al revés, aquí en el primero yo te daba el lado para encontrar ¿qué? La altura. Ahora yo te voy a dar ¿qué? Al La revés, altura. la altura para sacar el lado. Exactamente. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, si yo sé que la altura es igual a 20, entonces el lado va a ser igual a 2 veces la altura entre la raíz de 3. O sea, el lado es igual a 40 entre raíz de 3. ¿Sí? Nada más para rectificar, maestro. El área para el triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Sí, porque todavía no hemos tocado esa fórmula. La que estamos utilizando ahorita es la de la altura. ¿Ok? Sí. Ok, gracias. Sí, de hecho, ahorita te voy a hacer resumen, ¿ok? Estos son ejemplos, porque, por ejemplo, lo que como está diciendo nuestra compañera, yo les dije hace rato la fórmula, pero esto es solamente para triángulos equiláteros. Les digo, si yo quiero la altura, la fórmula es lado por raíz de 3 sobre 2. Y de aquí también se desprende que el lado a la inversa es igual a 2 veces la altura sobre la raíz de 3, que son los dos ejemplos que tenemos aquí. ¿No? ¿Ya? No, maestro. ¿Vale? ¿El número que está dentro de la raíz cuadrada es 3? ¿Vale? El Siempre va número... a ser raíz de 3. Está bien. Siempre va a ser raíz de 3. Es forma. Es como que yo te digo, el área de cuadrado es lado de cuadrado. Así siempre, ¿no? O el área de un círculo pi por raíz de cuadrado. Siempre va pi, ¿no? Aquí siempre va a raíz de 3. ¿Ok? No es que ella preguntó si era un 3. Sí, es 3, pero es que luego sí un poco mi letra está un poco raro.
geográfica y aún no Igual no invento. escribo, todavía no escribo muy bien con el cursor. No te preocupes. Así nos pasa a todos. Entonces, pero a partir de esta fórmula puedo encontrar otra consecuencia, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Eso es teniendo la altura para encontrar el lado. O teniendo el lado para encontrar la altura. Base. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, ¿ya copiaron? Ya para ver lo último. Ya nos quedan 15 minutos. Otra pregunta. El que está al lado para obtener el lado, ¿qué es? El al lado del 2. A ver, perdón. No te escuché bien, me distraje. Es que tengo a veces atención dispersa. ¿Mande? Para obtener el lado, al lado del 2, ¿qué es? ¿Esto? No, el de abajo, el que está con amarillo. ¿Esto? No, el que dice el lado y tiene una flechita. Ese. ¿Este? Sí. Ah, es una L. Ah, y el que está cerca del 2. Es una H. Ah, Sí, es que luego ya luego se acostumbran a mi letra, ¿no? Sí. Ok, pero sí. Este es 3. Ok, es que luego como escribo muy rápido, ¿no? Sí. Y este es este. Ok, está ¿vale? bien. ¿Sigamos? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, ¿cuál nos falta ahora? ¿No? La del área. Nos dice que el área es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Entonces, de esta misma podemos desprender que el lado, ¿no? Esta sí va a estar media extraña la forma, ¿eh? El lado es igual no, voy a hacer el despeje, ¿eh? Entonces lo otro lo van a copiar. 4 veces el área es igual al lado al cuadrado por este 3. 4 veces el área entre raíz de 3 es igual al lado al cuadrado. ¿No? 4 veces área entre raíz de 3. No sé, luego no me gusta mi letra. ¿No? Entonces vas a ver. 4 veces el área es igual al lado al cuadrado por raíz de 3. Por tanto, 4 veces el área entre raíz de 3 es igual al lado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Aquí. Con esto podemos ya calcularle, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, pero bueno, luego vamos a ver esta. Imagina que tú tienes un triángulo equilátero del lado 10, ¿no? ¿Ok? Imagínate que tu equilátero, tus 3 lados como son, iguales, ¿no? Vale, 10, 10, ¿no? Y tú dices, híjoles, ¿cómo puedo calcular el área? Ah, no, no pasa nada, es muy parecido al otro. Es 10 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Entonces, 10 al cuadrado, pues es 100 por raíz de 3 entre 4. Y esto es igual a 100 entre 4 por raíz de 3. 100 entre 4. Esto es igual a 25 veces la raíz de 3. ¿Sí? ¿Lo vieron? Y esto sería igual a área. Entonces tú puedes calcular el área en función del, ¿cómo se llama? Del lado. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Sí.
¿Difícil? No. No. ¿No? Ok. Vamos. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, No, profe. ninguna. No. Entonces ya vimos varias fórmulas, ¿verdad? Un chingo. Pues. ¿No? Sí. Entonces, espero que estas fórmulas les sirvan para... Son cosas que, pues, vienen en los problemas, ¿no? Que calcula el área, calcula la altura, y siempre viene un triángulo equilátero, viene un cuadrado, o la diagonal, o algo, ¿no? Entonces, son cositas que, pues, a lo mejor no te sabes Pitágoras y no sabes despejar, pero bueno, ya te sabes estas fórmulas y de volada lo encuentras, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Algún otro comentario? Ya nos van a quedar 10 minutos. No sé si hay, alguien quiera comentar algo. No sé si hay alumnos, maestros o algo aquí por acá. Alguien que quiera comentar algo para terminar la clase. Fui muy rápido. Traté de... mi intención era poder hacerles una demostración del teorema de Pitágoras, pero consideré que era más importante aprovechar el tiempo, mostrarles algunas estrategias donde de fórmulas que partan, que salgan a partir de la fórmula de Pitágoras. Todas estas fórmulas que yo les mostré salen a partir de Pitágoras. Es cuestión de que ustedes, si quieren más adelante, las puedan demostrar. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, queja o algo. Comenten. No, pues creo que no. Profe, No. una pregunta. Al final Dígame. que explicó, dijo, ¿tomen té o comenten? Comenten y tomen té si quieren. Yo escuché Ok. tomen té. Ándale, perdón. No, es que luego sí me acelera un poquito, ¿no? Y me voy de así de... ¿Algún comentario, alguien que quieran participar o algún tipo de ejercicio o alguna idea, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense, ¿no? O sea, me dejan hablando, pues yo sigo trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra propiedad interesante es que, por ejemplo, en un prisma, ¿no? Si tú quieres calcular cuánto vale esta diagonal, la que atraviesa, ¿no? Pues igual sale por Pitágoras la demostración, la diagonal, ¿ok? O sea, esta diagonal, ajá, al cuadrado, pues este prisma, pues tiene medidas, ¿no? Ancho, largo y altura, ¿no? O sea, esta diagonal al cuadrado, pues es la suma de esos tres, A más B más C, pero al cuadrado, ¿no? ¿No? O sea, está fácil, ¿no? O de pronto, por ejemplo, no sé, te puede venir un hexágono, ¿no? Y si te viene un hexágono por acá y de pronto te dicen, pues yo qué sé, calcula, pues no sé, ¿no? Calcula no sé, te digo, pues no sé, te digo y te digo, el área de este triángulo que está acá adentro, no sé, es 60, ¿no? Y digo, el área de este triángulo es 60. Encuentra el valor del lado del hexágono, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo harías? Pues yo ya sé que el área es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? Ya hago mis cuentas, encuentro el valor de L, ¿no? O empiezo a hacer cosas, ¿no? O a ver, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con este? Bueno, uno más sencillo, ¿no? Imagina que de este lado viene 10, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esta área? Pues, híjoles. Y dices, bueno, ¿y cómo lo haré? Bueno, resulta que este triángulo, esto lo puedo yo dividir, este hexágono, en 6 triangulitos que tienen la misma área, ¿no?
Esos 6 triángulos tienen la misma área, ¿no? Pero también este mismo hexágono, a partir del centro, lo puedo dividir en 6 triángulos equiláteros que tienen la misma área. Entonces, ¿cuánto va a medir esta área? Pues está fácil, ¿no? Porque si ya tengo un triángulo equilátero que mide 10, entonces su área es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces su área es igual a 25 veces la raíz de 3. Entonces cada uno de estos triangulitos mide 25 veces la raíz de 3, ¿no? Pero resulta que cada uno de estos triangulitos, ¿qué crees? Esta misma área es equivalente a cada uno de esos triangulitos, ¿no? Y resulta que el triángulo que está en medio, o sea, este triángulo que está aquí en medio, equivale, son 3 veces esto. Pues entonces el área del triángulo equilátero que está aquí en medio vale 75 veces raíz de 3 y listo. ¿Ok? Que también sería ¿Algún comentario o algo? No, ningún. Bueno, ¿les gustó o no les gustó? Una sugerencia. Estuvo bastante buena. Una Ok. sugerencia. Mande, En vez de tomar té, le recomiendo café. Necesito un café. Un café con leche. Ok, gracias. Gracias, Natalia. También Dice, sería la agradecer por tu entusiasmo. Ajá, dime. También sería la mitad, ¿no? Ajá, sí. Dice, agradecer por su entusiasmo, su alegría, su gusto por las matemáticas y claro, por el conocimiento que nos brinda. Gracias también a los alumnos por sus aportaciones. What the fuck, qué alentador. Vale. Bueno, yo lo que quiero decir es que la verdad que sí me gustó mucho su clase. Me parece Ajá. muy buena la forma que tiene de enseñar, que es obviamente pues progresiva, y se nota que realmente sí le gusta mucho esto de enseñar. Muchas gracias, profesor. Gracias, chicos, gracias. Y reconozco al inicio sí me sentía yo un poquito trabadito, así como, ¿por dónde entro? Porque regla de 3 ya todo el mundo lo sabe, y ¿qué hago, no? O hasta dónde saben, o qué no saben, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí como que traté de vincular pero fíjense que ese concepto de la proporcionalidad está en todo, ¿sí? Aguas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Hay algo más que quiera comentar para cerrar? Y también tenía muchos temas en una sola clase. Muy rápido y todos se entendían. ¿Sí lo entendías y todo? Solo que a veces me costó. Ok, gracias. Sí, es que es difícil porque como nada más tengo esta clase para enseñarte ese tema, pues sí ando así como que, ¿no? Pero si tuviera así como que más sesiones para explicar el mismo tema, pero bueno, todos los maestros creo que estamos haciendo ahorita un gran esfuerzo y ustedes igual, así que pues tratemos de aprovechar lo que se pueda, ¿no? Y así como que ese es el reto, ¿no? Que me siento, digo, hijos, yo les quiero dejar algo que en verdad les pueda servir, ¿no? Y no solamente una formulita, sino que sean varias estrategias, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Me gustó mucho. Bueno, gracias, chicos. Bueno, entonces, si alguien más que quiera comentar o algún maestro o algo por allá, y pues ya creo que cerrar, ya son las 7:57 y yo creo que ya para ir por el chocolate, por el café, ¿no? Adiós, profesor. Adiós, Miguel. Adiós. Adiós. Adiós, profesor. Adiós, profe. Adiós, profe. Buenas noches. Bueno, Adiós, maestro, gracias. adiós, chicos.